Bueno, comienzo este video para explicar brevemente de qué se trata el portafolios electrónico. Eh, Primeramente, comenzar con una definición de lo que entendemos por portafolios electrónico, que ya lo hemos venido reconociendo y que en tal caso lo tienen ustedes en el Drive a través de un PowerPoint. Eh, Inicialmente me parece importante pensar que este portafolios trata de la recopilación de información y de registros, ¿sí? Que de alguna manera intentan evidenciar, ¿sí?, trayectos de formación, en este caso para el espacio de residencia, y que esas evidencias responden a experiencias de aprendizaje y espacios de reflexión que ustedes justamente van a comenzar a desarrollar a lo largo del trayecto de residencia. Estará compuesta por registros de las observaciones, de las entrevistas, del trabajo de documentación, y en la mayor parte de los casos estará apuntando a los trabajos individuales que ustedes tienen, puesto que este año tenemos la referencia de que la pareja pedagógica o la dupla está constituida solo en casos de los equipos de trabajo que armemos en el aula de forma presencial, en las clases, digamos, de residencia, pero no así en las instancias de residencia propiamente, es decir, en el momento en que ustedes vayan a las escuelas. Esta es una cuestión a considerar. Eso no quita que también el portafolio forme parte de instancias grupales, ¿sí? Toda esa información lo que busca, el propósito final que busca es plasmar procesos y mostrarlos a esos procesos, mostrar la manera en que ustedes van construyendo, van dialogando con el territorio de observaciones, de entrevistas, etcétera, y de una forma también permitir que eso, más allá de un proceso y una manera de evaluación formativa, le permita a ustedes tener un insumo para el análisis de lo que surja o de lo que vaya surgiendo y que va a plasmarse finalmente en un informe. Algunas ideas generales también sobre el portafolios es que en este caso estamos hablando de un portafolios de trabajo, ¿sí? Hay varios tipos de portafolios, algunos son más acumulativos, donde en tal caso se está mostrando un trayecto solamente con la intención de describir algo. Acá va más allá de eso, intenta abarcar un proceso bastante amplio, es un proceso anual, donde se está mostrando de alguna manera lo que va sucediendo, ¿no?, la trayectoria. Y más allá de un depósito de reservas, está intentando además funcionar como una instancia deliberada de trabajos, orientada a determinados propósitos y objetivos que ustedes ya los tienen en cierta forma configurados en los protocolos de observación, en los protocolos de la entrevista y en el cuaderno de notas. ¿Cuál sería entonces el propósito de ese portafolios? La finalidad principal del portafolios de trabajo es actuar como un depósito de reserva de trabajo, pero además, como lo dije hace un ratito, puede usarse para diagnosticar las necesidades que ustedes tengan. En este caso, las necesidades pueden pasar por mostrar, por describir, pero también para que posteriormente esa información a ustedes les sirva para posteriores análisis. Una característica de los portafolios es que son públicos, ¿sí? En este caso, los portafolios de residencia tienen que ser acordados en qué de lo público, y cada uno de ustedes decide qué mostrar y qué no mostrar sobre ese portafolio. Sin embargo, ese mostrar tiene ciertas orientaciones, tiene ciertos alcances, entre esos tiene que ver justamente con poder mostrar todo el trayecto que ustedes van desarrollando. Y por eso lo pensamos en ese término, en esos términos, digamos, en términos de que pueden servir para documentar avances
y para compartir también dichos avances. Un punto destacable, digamos, respecto al portafolios es que, como lo dijimos hace un ratito, muestra un proceso, permite, más allá de un diagnóstico inicial, ir mostrando el diagnóstico de proceso de sus trabajos, y permite revisar la totalidad de lo que va sucediendo. Revisa en su totalidad para evaluar todos los elementos que allí se van insertando en el portafolio, ¿sí? Esto por un lado. Ahora sí podríamos ir a la estructura de dicho portafolios. Yo había propuesto que ustedes tuvieran un PowerPoint en ese caso, ¿sí? Es importante pensar que esa estructura está fuertemente relacionada con el formato, ¿sí? Es importante pensar que un formato muestra, en algunos casos con mayor amplitud, en otros con menor. Se me ocurre, de acuerdo a la experiencia de otros años, que la instancia de un formato que se encuentre en virtualidad da muchas posibilidades a que se inserten imágenes, enlaces, etcétera. Por eso la intención es que el formato de ese portafolios sea paratextual y sea hipertextual, que en tal caso se aloje en la nube, ¿sí? Alguna de las ideas o sugerencias es que, por supuesto, siempre dicho portafolios tiene que tener una carátula con títulos que resuman la experiencia de ustedes, pero que también tenga sus datos generales, nombres, el lugar donde se ubican, en este caso en la residencia. Puede tener una lista de componentes a través de un índice. En ese índice ustedes, a través de la lista, poder tematizar lo que va a tratar en este caso decimos acá blogs, pero podría ser tranquilamente el PowerPoint o otra herramienta como Google Sites, ¿sí? Y otra cosa también que estaría como muy buena que estuviera es una introducción, ¿no? Ustedes tienen un modelo allí donde ahora lo vamos a ver para poder sintetizar este tipo de elementos, ¿sí? En esa introducción se podría remarcar los propósitos que ustedes tienen para ese portafolio: mostrar, recolectar información, establecer información valiosa en términos de proceso y de los insumos que ustedes tienen de observaciones y registros, etcétera. Y otra cosa que podría hacerse es poder establecer la cantidad de entradas en ese índice anterior del que estábamos hablando, ¿no? Que aparezca justamente las entradas, listar las entradas. Para ello está la riqueza, por supuesto, del formato, en este caso el PowerPoint, o vuelvo a decir, algún otro que ustedes consideren, como por ejemplo el Paddle, que es otro recurso que permite construir muros que también funcionan como portafolios. Importante es que en ese portafolios se pueda concretar y que se pueda observar el cuerpo de ese portafolio, ¿no? Con determinadas producciones, con determinadas cantidad de información que se establece de la manera visual y gráfica que ustedes decidan. Finalmente, ese portafolio necesita tener una conclusión. Luego de todas las instancias que fueron construyendo, es importante que aparezca una conclusión donde se puedan reformular algunos alcances, poder visibilizar hipótesis, etcétera, ¿sí? Es importante que aparezca esta conclusión como síntesis, digamos, de todo lo recorrido. Una última apreciación es que podamos ver, digamos, en este caso, que en el portafolio, si ustedes ya tienen un modelito, lo pueden tomar o pueden tomar otro, pero este modelo permite en cierta forma que ustedes sinteticen la información. Seguramente se va a ir llenando a medida que avancen en el territorio, en el trabajo de campo, ¿sí? Se va a ir llenando de esta forma. Acá hay algunas sugerencias. Estas filminas ustedes las pueden hacer de esta forma o la pueden hacer de otra manera. Es simplemente una sugerencia. El orden que le den también es una sugerencia, puesto que acá aparecen de alguna manera un orden que puede establecerse por lo que decía hace un ratito, ¿no? La carátula, el índice,
pero también puede mostrarse de otra manera. Que aparezcan, sí es importante las experiencias y las trayectorias que ustedes hacen, en ese caso, en el territorio que están estableciendo, en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, o tomando las unidades del programa. Hay también la posibilidad de construir muestras del portafolio a través del cuaderno de notas y de la didactografía o la biografía escolar. Acuérdense que esto puede estar enlazado a un Word o a otro documento que ustedes ya están trabajando en el Drive. Y pueden acá también aparecer enlaces a los informes que vamos a ir anexando. Un primer informe, acuérdense, va a ser el de diagnóstico institucional, que prontamente va a estar orientado. Se pueden también destacar otro tipo de información esencial, como es el nombre de la materia, los datos personales, etcétera. Colocarlos al comienzo, colocarlos al final, esa es una decisión de ustedes. Vuelvo a decir, esa carátula es una decisión, el orden, las maneras, y por supuesto que aparezcan los registros etnográficos a través de una selección que ustedes deciden. Puede ser una selección en un video, en un audio, en imágenes. Esa decisión la toman ustedes. Y por último, una conclusión, ¿sí? Como bien decía hace un ratito, en ese orden que les venía mostrando. Bueno, hasta aquí entonces un poco una orientación general para el uso del portafolios electrónico.